¿Lo tiene? Dice, así dice, nuestro querido hermano Tiquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda a Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes y cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Heriápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por reunirnos un día más en torno a tu palabra. Gracias porque nos permites abrirla, Señor, públicamente, porque nos permites disfrutarla, Señor, públicamente, y también compartirla, Señor, en comunidad. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Señor, a poder comprender tu palabra, a atesorarla, a ponerla por práctica. Y yo te pido, Señor, que sea ese mismo Espíritu Santo, Señor, dirigiendo mi vida para que mis palabras, Señor, sean las tuyas, Señor, y yo enseñe, Señor, lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia. Te pedimos, Señor, esto a través de Jesús. Amén. Extraño pasaje para un sermón. No fue fácil, ¿ya? El año pasado, 2018, se cumplieron 10 años del universo cinematográfico de Marvel, ¿no es cierto? Al 2008 partió con Iron Man 1, y algo que nos acostumbró Marvel, aunque son extraños, es precisamente a las escenas post-créditos, ¿ya? Y uno iba al cine, o sea, es típico, uno va a ver otra película, uno va al cine, termina la película, empiezan los créditos, se prenden las luces y toda la gente se va. Ahora hay gente obviamente fanática y gente que le gusta, ¿no es cierto?, saber quiénes son los actores, quién tiene la banda sonora, quién es la canción, ¿no es cierto?, la cual sonó en la película, y se queda y ve los créditos, ¿no es cierto?, en diferentes películas. Pero sí, Marvel, ¿no es cierto?, nos acostumbró a quedarnos sentados con toda la gente, ¿no es cierto?, con la luz prendida, poquitos que se quedaban, ya empezaban a barrer, a limpiar, pero no se quedaban a ver, ¿no es cierto?, la escena que venía después de la película, porque nos iba a dar un approach de lo que se iba a hacer, ¿no es cierto?, precisamente la película nueva, o quién iba a aparecer en esa nueva película de Marvel, ¿ya? Para mí fue espectacular, ¿no es cierto?, tener en vida real los personajes que en algún momento leí en los cómics, o los personajes que me gustaban mucho, poder disfrutar, ¿no es cierto?, en el cine, y ya esta serie de películas que lleva más de 10 años, y obviamente llega a la conclusión este año, en el 2019, con el final, ¿no es cierto?, de estos 10 años de películas y de historias, ¿no es cierto?, que se han ido entrelazando unas con otras. ¿Qué tiene que ver esto, ¿no es cierto?, con el sermón de hoy día que les cuento? Es que precisamente uno tiende a ver o a leer las cartas hasta antes de los saludos finales, ¿no es cierto? Uno lee la carta y al saludo final ya no importa, dejémoslo, ¿no es cierto? Yo creo que todos hemos leído las cartas de Pablo, y lo que menos hemos leído son los saludos finales. Sin embargo, los saludos finales, al igual que los créditos de una película, nos dan a entender y nos muestran muchas cosas, ¿ya? Ustedes saben que en Infinity War apareció Chile en los postcréditos. Nadie sabía, ¿cierto? Porque hubo gente, ¿no es cierto?, productores y gente de efectos especiales que estuvieron haciendo algunas locaciones y viendo algunas locaciones en el Salar de Atacama, en San Pedro de Atacama, para ver si servían para algunas películas de Marvel, pero finalmente no se concretó. Pero quizás para algunas futuras películas de esta envergadura pudiesen, ¿no es cierto?, concretarse algunas locaciones en Chile. Entonces, uno de esas cosas se entera. Uno sabe, ¿no es cierto?, cómo se llama el actor que sale en la película, cómo se llama el director, la gente que tuvo que ver con la fotografía, con los efectos especiales, etc. Uno se entera de esas cosas.
Y precisamente en las cartas de Pablo, uno de los saludos finales se entera precisamente de la gente que estaba trabajando con él. Pablo, a pesar de que estaba preso, lo dijimos en un principio cuando partimos hablando de la carta de los Colosenses, Pablo, ¿no es cierto?, estaba preso en Roma y él escribe esta carta, pero Pablo no estaba tan solo, porque él le manda saludos y en este pasaje yo conté 9 personas que estaban con Pablo en medio de su aislamiento, entre comillas, ¿no es cierto?, de su aislamiento de la libertad. En esta fase en que él estaba preso, Pablo comparte con más personas y estas personas juegan un rol importante no tan solo en la vida de Pablo, sino que juegan un rol importante en la vida de la iglesia y van a jugar un rol importante en el futuro de la iglesia. Y eso es re importante poder verlo. Llegando al final de este libro, ya los temas que inquietaban a la comunidad de Colosas han sido expuestos y a través de la presente carta, por lo cual nos queda solamente el pasaje que recién leíamos y que tenía que ver con los saludos de los compañeros de Pablo y la despedida del apóstol a sus remitentes. Es extraño, ¿no es cierto?, como yo les decía en un principio, un sermón basado en saludos y en recados. Pero nosotros en realidad confesamos que toda la palabra de Dios es inspirada precisamente por Dios. Y por lo tanto Dios también nos tiene algo que decir a través de este pasaje, que aunque suene extraño, nos va a dar muchas luces de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, es interesante que detrás del texto y la relación de trabajo y amistad que están viviendo estos 9 hombres en Roma, y al otro lado, ¿no es cierto?, en Asia estaba esta iglesia de Colosas, se hace más potente al ver el trasfondo del pasaje que leíamos hoy día y se hace más potente al ver lo que Pablo expresa en el capítulo 3, precisamente. En el capítulo 3, haciendo un poco un recordatorio de lo que hemos visto a través de esta serie, en el 3 del 11 al 17 dice Pablo lo siguiente: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todos y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Teniendo en cuenta lo que Pablo escribe en el capítulo 3 y lo que leíamos recién en el capítulo 4, del 7 al 18, quiero tocar 4 puntos. Primero, recordar que la iglesia es una comunidad. Lo segundo es que en realidad que seamos una comunidad y que seamos diversos no quiere decir que sea símbolo de división de la comunidad, sino que la comunidad cristiana se caracteriza por ser una comunidad diversa, pero que está unida bajo un solo ente, que es precisamente Cristo. El tercero es que una comunidad que no perdona, no avanza, se estanca. Y lo cuarto es que en realidad en una comunidad no hay nadie necesario, sino que todos somos necesarios en el trabajo de la iglesia. En el 7 al 9 del capítulo 4, decía Pablo: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalles cómo me va. Lo envió a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Tíquico había sido compañero de Pablo a partir del tercer viaje misionero. Había sido un fiel compañero en el trabajo de expandir el reino de Dios. La gran empresa de Pablo era precisamente ir expandiendo el reino de Dios, sembrando el evangelio en el corazón de la gente y expandiendo, ¿no es cierto?, este movimiento que había nacido un par de años atrás con Jesús caminando y predicando en las polvorientas calles de Jerusalén y de Galilea, ¿no es cierto? Pablo había empezado a expandir el evangelio, pero no tan solo en el lugar donde se desenvolvió el ministerio de Jesús, sino que el evangelio había llegado a Asia, había llegado a Europa. Y ahora, ¿no es cierto?, Pablo está con este tipo que ha sido su fiel compañero, y precisamente las palabras del apóstol dan cuenta de esto, porque Pablo se refiere a Tíquico como el querido hermano, el fiel servidor y colaborador
en el Señor. La Reina Valera 60 dice, este es el amado hermano, el fiel ministro y consiervo en el Señor. Va acompañado con Onésimo. ¿A quién le suena Onésimo? Es este tipo que había tenido el conflicto con Filemón. En la carta a Filemón, ¿no es cierto?, da cuenta Pablo intercediendo por Onésimo para que Filemón, que era supuestamente su patrón, lo recibiera nuevamente y lo aceptara. Entonces van a acompañar a estas dos personas y Pablo también se refiere a Onésimo como querido y fiel hermano. Estos dos hombres serían los encargados de llevar la carta a la iglesia de Colosas. Pero no solamente eso, sino que serían los encargados de animarlos y contarles acerca de lo que está viviendo Pablo en medio de su prisión y cómo ha sido el trabajo en esta región. Y por eso Pablo le dice, ellos les van a animar, ellos van a ir con ustedes y así ustedes van a cobrar ánimo. Van a ser llamados al lado para ser precisamente consolados, no solamente por la lectura de esta carta que ellos están recibiendo, porque la carta daba cuenta de muchos problemas que estaban sucediendo en la iglesia, daba cuenta de muchos conflictos que había en la iglesia, por lo tanto no solamente bastaba con la lectura de la carta, sino que habían hombres fieles, amados hermanos, hombres, ¿no es cierto?, fieles y compañeros en el trabajo y en el ministerio de Pablo, que iban a ser encargados de consolar a la iglesia en Colosas y contarles cómo, ¿no es cierto?, se estaba desarrollando el Evangelio. Es interesante notar que Pablo intencionalmente dedica párrafos finales a hacer notar que la iglesia en él no está solo, que en el trabajo de la iglesia él no está solo, sino que hay más gente que lo está rodeando y está trabajando con él. Sino que hay más gente que está con él en Roma, trabajando en pos del Evangelio. Posiblemente Pablo no hubiera podido hacer todo lo que hizo sin la ayuda y el apoyo de otras personas. Y no tiene ningún reparo en reconocer a tales colaboradores y darles gracias. El trabajo en la expansión del Evangelio no es un trabajo de hombres solitarios y de llaneros solitarios. Todos necesitamos una comunidad en la cual trabajemos juntos. Una comunidad en la cual seamos apoyados y exhortados y muchas veces, ¿no es cierto?, confrontados y muchas veces consolados en medio de nuestras penas. Necesitamos una comunidad que esté alrededor nuestro. Una comunidad de fe en la cual crecemos y aprendemos unos de otros. Para Pablo, enviar hermanos fieles con esta carta no solamente era utilizarlos como hermanos que fueran carteros, como hermanos, ¿no es cierto?, que fueran simplemente mensajeros, sino que está enviando parte de su corazón. Hay una carta paralela a Colosenses que es Filemón, ya que está muy relacionada, porque precisamente el que llevaba la carta también era Onésimo, por el cual Pablo estaba intercediendo frente a Filemón, y se desarrollan más o menos en el mismo tiempo, y en Filemón Pablo le dice, te lo envío de vuelta, hablando de Onésimo, y con él va a mi propio corazón. Pero aún es más importante que los sentimientos de Pablo, es que es el mismo Cristo que a través de estos hermanos de carne y hueso consolará y animará espiritualmente a su iglesia. Pablo está enviando hombres fieles en el Evangelio para que consuelen a esta iglesia que pueda haber estado pasando conflicto, que pueda haber estado pasando ciertos problemas. Pero Dios utiliza la comunidad, Dios utiliza al hermano que podemos ver para precisamente ver espiritualmente a Cristo, animándonos y consolándonos. Dietrich Bonhoeffer en su libro La vida en comunidad dice, la presencia sensible de los hermanos es para el cristiano fuente incomparable de alegría y consuelo. El apóstol Pablo le escribiría a la iglesia en Corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La importancia de recordar que la comunidad para el cristiano es vital. Dios ha provisto un cuerpo espiritual que es su iglesia, con una cabeza que es precisamente Cristo, la cual se convierte en una fuente de consuelo, de amor, pero también de trabajo en equipo. La iglesia, ¿no es cierto?, necesita de cada uno, necesita que cada uno comprendamos la importancia de la comunidad y del trabajo, el cual desarrollamos de manera conjunta bajo un solo punto, la expansión del Evangelio. Bonhoeffer también dice, los cristianos hoy descubren nuevamente que la vida comunitaria es verdaderamente la gracia que siempre fue. Algo extraordinario, el momento de descanso entre los lirios y las rosas. La iglesia de Colosas necesitaba consuelo y Dios, mediante la obra de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guió a Pablo a que enviara a estos hombres fieles
a poder consolarlos a través no solamente de la lectura de esta carta que le estaba enviando y que ellos estaban recibiendo, sino que también pudiesen ser consolados fielmente, a lo mejor en oración, a lo mejor en compartir. Hay muchos detalles que a lo mejor no se dan cuenta, simplemente Pablo deja la frase y ellos darán cuenta de lo que está sucediendo, para que ustedes cobren ánimo. No sabemos lo que pasó entre medio, solamente quedan los detalles de la carta, pero no sabemos de qué manera, ¿no es cierto?, estos hermanos se consolaron unos a otros, y estos enviados por Pablo precisamente fueron los encargados de consolar a su iglesia. Segundo, muchos tienen la idea equivocada que la comunidad o que los individuos que conforman una comunidad deben ser semejantes en todos. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, el mismo Dios nos permite disfrutar de nuestras diferencias, unidos bajo un solo punto, que en Cristo, como dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En donde nosotros, a pesar de ser diversos en cada una de las cosas que podemos hacer socialmente, culturalmente, a lo mejor en nuestros estudios, a lo mejor en nuestra raza, etc. Pero en Cristo encontramos esta unidad, en donde la diversidad de cada uno de nosotros se sustenta precisamente en Cristo como nuestra esencia y como nuestra unidad, ¿no es cierto?, que nos permite estar unidos como comunidad. Bonhoeffer nuevamente dice: qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. Así celebra la Sagrada Escritura la gracia de poder vivir unidos bajo la autoridad de la palabra. Interpretando más exactamente la expresión en armonía, podemos decir ahora: es dulce para los hermanos vivir juntos por Cristo, porque únicamente Jesucristo es el vínculo que nos une. Él es nuestra paz. Solo por Él tenemos acceso los unos a los otros y nos regocijamos unidos en el gozo de la comunidad reencontrada. Y aquí lo que anteriormente habíamos leído en el capítulo 3, ya de manera teórica, cuando Pablo dice: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Lo que de manera teórica Pablo estaba expresando en el capítulo 3, en el capítulo 4 se ve de manera práctica. Porque el corazón del texto, que son los versículos del 10 al versículo 15, nos da cuenta de ciertas cosas. Que desde el versículo 10 al 11, Pablo nombra a cristianos judíos. Y él dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanle bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Y después de dar 3 nombres de cristianos judíos, Pablo sigue con 3 cristianos que eran gentiles. Y dice: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, que era de Colosas. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Heriápolis. Los saludan Lucas y el querido médico y demás. ¿Cuánta razón tenía el Espíritu Santo al inspirar a Pablo a escribir que en Cristo somos uno? Pese a las diferencias raciales, habían unos que eran de origen judío y otros de origen gentil. Pese a las diferencias sociales, habían unos que eran libres y otros que eran esclavos. Pese a las diferencias económicas o de estudios, habían unos que eran muy letrados y otros poco letrados. Pero estos 6 hombres estaban unidos bajo un solo punto, que era Cristo Jesús. Y a pesar de las diferencias, a pesar, ¿no es cierto?, de ser muy diferentes, en Cristo encuentran esta unión. El Espíritu Santo, como les decía, inspira a Pablo a escribir que en Cristo somos uno, pese a las diferencias raciales, sociales o económicas. Una comunidad va a ser una diversidad de hermanos que, pese a las diferencias de este tipo, aprenderán, sí, porque tenemos que aprender a, ¿no es cierto?, a amarnos, tenemos que aprender precisamente a aceptarnos tal cual somos, a vivir juntos, teniendo en cuenta que nuestra unidad está sustentada no en algún aspecto de nuestra vida, no en algún aspecto de nuestra posición social, no en algún aspecto de nuestro nivel económico o de carrera, etcétera, sino que precisamente está sustentada solamente en Cristo.
Porque en la diversidad de nuestra comunidad vamos a encontrar la unidad solamente en Cristo. Encontramos la unidad cuando vemos en el otro, vemos precisamente a Cristo y no vemos las diferencias que pudiesen marcarnos. Porque como decíamos en el primer punto, no solo es necesario entender la importancia de la comunidad, pero la comunidad cristiana es más que un grupo social que se reúne bajo la afinidad de X factor, sino que pese a las diferencias que podamos encontrar, por ejemplo, el día de hoy, entendemos y aprendemos a vivir juntos y por sobre todo trabajar juntos en pos del Evangelio. Eso es precisamente una comunidad cristiana, la cual ve y apunta y ve un bien mayor, que es predicar el Evangelio. No ve sus diferencias para apoyarnos juntos, no ve sus diferencias para caminar juntos, no ve sus diferencias para crecer juntos, no ve sus diferencias para trabajar juntos en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Querámoslo o no, los conflictos van a florecer. ¿Sí o no? Una comunidad, y que muchas veces Pablo, Pedro, ¿no es cierto?, y los otros apóstoles llaman santa y llamada a la santidad, es una comunidad que está compuesta por seres imperfectos y pecadores como somos cada uno de nosotros. Sin embargo, una comunidad que no aprende a mirar esto tenderá a estancarse y verse ahogada por los conflictos, enfocándose en echarle más parafina al fuego, como se diría en buen chileno, que a perdonar y seguir avanzando en nuestro camino cristiano. Ojo que no estoy, ¿no es cierto?, justificando la actitud de aquellos que se equivocan o pecan en contra de X hermano o del cuerpo de Cristo en general, sino que el llamado a la comunidad, como Pablo también lo expresara en Colosenses 3, es a vivir como escogidos de Dios, santos y amados, o sea, vivir cristianamente. Y sin embargo, estos conflictos van a aparecer, por lo cual el llamado a vestirse de esta vida cristiana va acompañado de manera imperativa, es a acompañar intencionalmente este llamado a vivir, también un llamado a perdonar a nuestros hermanos cuando se equivoquen o pequen contra nosotros. Y el perdón debe formar parte de la comunidad. Como les decía recién, Pablo dice: por lo tanto, como escogidos de Dios santo, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros. También ustedes, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si alguno tiene queja contra otro, perdónelo, así como el Señor también lo perdonó. ¿Qué tiene que ver esto con lo que leíamos recién, donde hablábamos de la diversidad de la iglesia? Acompáñenme ahí, Hechos 15, del 13 al 41. Hechos 15, del 36 al 41. Dice así: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Esto es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya había recorrido un par de regiones, visitando algunas iglesias, y de repente le dice Bernabé: ¿por qué no vamos nuevamente, ¿no es cierto?, a visitar las iglesias para ver cómo están los hermanos? Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, que era su primo. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Marcos llegó a Panfilia en el primer viaje misionero de Pablo, y Marcos dijo: muchachos, hasta aquí no llego yo, me bajo del barco, me voy para mi casa, sigan ustedes el viaje. Entonces eso a Pablo le molestó mucho. Y Bernabé insistía en llevarlo en este segundo viaje misionero, y dijo, ¿no es cierto, Pablo, cómo lo vamos a llevar si nos dejó botado en el primero? Capaz que en el segundo pase lo mismo. Dice, ¿para qué lo vamos a llevar? Y Lucas dice que el conflicto, dice que fue tan fuerte, en el versículo 39 dice que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron precisamente por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaran a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Entonces este conflicto que se había sucedido 12 años antes de que llegara esta carta a Colosas, había sido tan profundo entre Pablo y Bernabé, por causa de Juan Marcos, ¿no es cierto?, que decidieron separarse. Esta situación ocurre al segundo inicio del viaje misionero de Pablo, y precisamente se produjo este conflicto tan serio, como dice Lucas en el libro de Hechos, que terminan por separarse.
Sin embargo, bajo la gracia de Dios, vemos que 12 años después las diferencias se habían limado. Pablo, el que no quería llevar, ¿no es cierto?, a Juan Marcos en el segundo viaje, lo vemos codo a codo trabajando con Marcos en Roma. 2 años después las diferencias se habían limado. El perdón había inundado a este grupo de hombres. Y vemos a aquellos que se habían separado bajo este conflicto tan serio, según el mismo Lucas, ahora trabajando unidos en pos del reino de Dios. Por lo cual se toleran unos a otros. Perdónense también a ustedes, que gobiernen sus corazones en la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. No eran simples palabras al viento que había dicho Pablo. No eran simples recomendaciones que Pablo no estuviera viviendo, sino que Pablo, ¿no es cierto?, estas palabras que le había dicho a la iglesia de Colosas, él las estaba viviendo, porque él había logrado perdonar a Marcos y habían logrado, ¿no es cierto?, vivir bajo este perdón, bajo un bien mayor, que era predicar precisamente el Evangelio. No eran simples palabras al viento, sino que ellos estaban realmente viviendo esto en sus vidas. 9 hombres de distintas clases sociales, intelectuales, distintas clases intelectuales, con conflictos de por medio, pero que en sus vidas el Espíritu Santo había obrado de manera tan poderosa que ahora Cristo gobernaba en sus corazones y podían trabajar y avanzar juntos en el camino del Evangelio. Qué importante darnos cuenta de lo importante que es la tolerancia y el perdón en medio de una comunidad. Nos falta tolerancia, nos falta tolerar al hermano, nos falta perdonar al hermano que a lo mejor se equivocaba, nos falta el amor para seguir avanzando. Oramos, pidámosle a Dios, ¿no es cierto?, que Él nos ayude. La falta de perdón, la falta, ¿no es cierto?, de tolerancia paraliza una comunidad. Sin embargo, vemos que este conflicto que se había resuelto, que había llegado, ¿no es cierto?, a un fin, podemos ver que esta comunidad se empieza a mover y empieza a trabajar junta y empieza a expandir el Evangelio por todo el mundo conocido. Número 4. Todos somos necesarios. Estos hombres no pudieron imaginar el impacto que tendrían el trabajo juntos y guiados y transformados por el Espíritu Santo. Al igual, ¿no es cierto?, que en una película, como yo les decía al principio, nadie se puede imaginar el impacto que puedan tener los efectos especiales. El último tipo, ¿no es cierto?, que hizo la imagen, ¿no es cierto?, que trabajó, el que instaló la pantalla verde. Nadie se puede imaginar, ¿no es cierto?, el trabajo de cada uno, cómo llega, ¿no es cierto?, a un fin, cómo llega al éxito de esta película. En la comunidad es lo mismo. Una comunidad, ¿no es cierto?, que no se da cuenta de que cada uno de sus miembros es exitoso, o sea, cada uno de sus miembros es importante para lograr el fin por el cual, ¿no es cierto?, queremos avanzar. Perdemos el tiempo porque tendemos a desechar, ¿no es cierto?, aquellos que pensamos que son menos necesarios. Pero en la comunidad todos somos necesarios. Versículo 16 al 18. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea. O en la Reina Valera 60 dice que se ocupe del ministerio que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo esta carta, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia de Dios sea con ustedes. Como citaba harto a Bonhoeffer, dice, en lo sucesivo, todas las diferencias existentes entre los miembros de la comunidad, diferencias de fuerza o debilidad, de inteligencia o sandez, de talento o incapacidad, de piedad o impiedad, ya no se harán motivo de discusión, de juicio, de condenación, en una palabra, de autojustificación. Al contrario, serán ocasión de alegría y de servicio mutuo. Cada miembro de la comunidad recibirá en ella su lugar bien determinado, pero no aquel en el que afirmarse con mayor éxito, sino aquel desde el cual puede servir mejor a los demás. En la comunidad cristiana, todo depende de que cada uno llegue a ser un eslabón insustituible de la misma cadena. Solo cuando hasta el eslabón más pequeño está bien soldado, la cadena es irrompible. Cada uno de estos hombres cumplía un rol importante en la comunidad. Pablo deja entrever en esta serie de saludos algunos de ellos. Aristarco y Onésimo serían los encargados de llevar la carta y consolar a la iglesia. Los demás también cumplirían un rol importante en el reino de Dios. Arquipo, que había quedado en Colosas,
debía llevar a cabo el ministerio o la tarea del cual el Señor se le había encomendado. Y este encargo del ministerio nos recuerda mucho a las palabras de Pablo a Timoteo cuando dice: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Arquipo se había quedado en Colosas porque Epafras, que era entre comillas el pastor de Colosas, había viajado a Roma para contarle a Pablo los conflictos que estaban sucediendo. Por lo tanto, la iglesia necesitaba que otra gente se quedara también a cargo, encargada de la palabra, encargada, ¿no es cierto?, de la comunidad. Marcos y Lucas más adelante se convertirían en dos autores de dos evangelios, en los cuales nosotros hoy día pudiésemos disfrutar precisamente de las historias de Jesús y poder leer lo que Jesús había hecho. Aristarco y Epafras servirían de consuelo muchas veces siendo compañeros de cárcel de Pablo. Epafras fue parte importante en la plantación de Colosas y en el desarrollo de la iglesia en Colosas. Fielmente oraba por su iglesia, a pesar de que ya no estaba en la iglesia, él fielmente, y Pablo dice: este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos te mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Epafras había salido de la iglesia, ¿no es cierto?, en el viaje a ver a Pablo, pero no se había olvidado y constantemente oraba por esta comunidad. Ninfas, que abría su hogar para que los hermanos pudiesen reunirse. Muchos autores concuerdan que entre la distancia entre la iglesia de Colosas y la Odisea era tan larga que entre medio Ninfas, que vivía más o menos al medio, abrió su hogar para que precisamente la iglesia se juntara. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Estamos siendo parte de la comunidad. Se nos olvidó que es comunidad. Se nos olvidó que el trabajo junto, que no solamente lo hace el pastor, que no solamente lo hace el consistorio, que no solamente lo hacen los líderes de cada ministerio, sino que el trabajo de la comunidad lo hacemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes. Estamos entendiendo que somos parte de una comunidad. Estamos comprendiendo que es realmente una comunidad que se alegra, que se consuela, que se perdona, que se ama y avanza junto en pos del Evangelio. Entendemos que nuestros fracasos, ni los fracasos del hermano, pueden, frente al poder perdonador primero de Cristo, pero también a una comunidad llena de amor. Este pasaje que está aquí nos da cuenta de tres conflictos. Tanto el conflicto de Marco y Pablo, que lo veíamos en un principio, pero también el conflicto de Onésimo y Filemón, que se va a ver en la carta de Filemón, pero también el conflicto entre Pablo y Demas, que Demas después en Timoteo le cuenta a Pablo que Demas había alejado de él y lo había dejado solo. El conflicto en una comunidad no nos puede frenar. Tenemos que avanzar juntos. ¿Hemos encontrado un lugar de servicio en nuestra comunidad? Y ahí nos damos cuenta de la importancia de estos saludos y darnos cuenta del trasfondo, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Por lo tanto, debemos entender primero que somos una comunidad. Que estos cristianos solitarios no existen. Necesitan de una comunidad en la cual vamos a encontrar aliento, en la cual vamos a encontrar consuelo, en la cual vamos a encontrar muchas veces el perdón y el amor. Segundo, que una comunidad no quiere decir, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros seamos iguales, sino que en nuestra diversidad, frente a nuestras realidades, podamos darnos cuenta que estamos unidos simplemente en Cristo. Tercero, que una comunidad que no aprende a soportarse y a perdonar, va a ser una comunidad que esté, ¿no es cierto?, que se estanca, ¿no?, y no avanza. Y cuarto, darnos cuenta que cada uno de nosotros somos importantes en la comunidad. Si usted el día de hoy se encontraba no importante para la comunidad, le quiero decir que eso es mentira. Comprométase, trabaje, avancemos juntos, ¿no es cierto?, en esta comunidad que estamos plantando acá en Puente Alto. Que la gente conozca esta comunidad y nos diferenciemos, porque la gente ve algo distinto acá en Puente Alto. Que Dios nos ayude precisamente a poner por obra su palabra, a cumplir lo que se nos encarga y a poder vivir realmente lo que es comunidad. Te invito a que podamos orar. Gracias, Dios, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permite disfrutar, Señor, nos permite, Señor, vivir, Señor, bajo esta comunidad. A lo mejor imperfecta, a lo mejor llena de errores, llena de conflictos en ciertos momentos del tiempo. Pero queremos aprender a vivir juntos, Señor. Que tú nos permitas, mediante el poder de tu Espíritu Santo, limar nuestras asperezas, perdonarnos, amarnos, consolarnos, animarnos y poder, Señor, avanzar juntos, Señor. Ayúdanos a ser de consuelo para aquellos que estén pasando dificultades y para aquellos que estén pasando tristeza. Ayúdanos a ser